Tenemos con nosotros el placer enorme de contar con la presencia de Cuauhtémoc Medina y Rafael Fonseca en esta primera edición. A pedido de Cuauhtémoc, solamente voy a decir que es curador en jefe del MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ciudad de México, y Rafael Fonseca, curador de arte latinoamericano, moderno y contemporáneo en el Museo de Arte de Denver y curador en jefe de la 14 Bienal del Mercosur en Porto Alegre. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí más o menos a tiempo. Siempre me acuerdo de una frase de Juan Gabriel que una vez que llegó a un palenque y habían 20 personas, dijo, bueno, no somos muchos, pero somos machos. Y ese era Juan Gabriel. Entonces, por supuesto, quiero agradecer mucho a Diego Costa, que fue el que me planteó la idea de resolver la falla espiritual, ética y profesional de no haber venido a Paraguay, de manera que estoy reparando algo que me avergonzaba con los amigos y con el hecho de no haber podido venir a Paraguay, pero también a Adriana Almada, a Irene Gelfand, a Inés Stark, a Noelia Novosel, que me hicieron los inmensos favores para poder llegar aquí. Y voy a tratar de hacer una presentación que voy a leer en algunos momentos y luego presentar imágenes y no están del todo coordinadas, de manera que si hay un momento un poco dadaísta es mi falta de pulcritud. Un museo como campo de fuerzas. Como en gran parte de lo que está involucrado en la curaduría y en la gestión cultural, la palabra clave de la operación del museo es la negociación de una serie de propósitos y representaciones, tanto en términos de la interlocución con entidades y personas efectivas, como con la interlocución mediada por objetos, ideas, fantasmas y representaciones, la negociación con los sentidos y las fuerzas inscritas en las obras. El Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en ese sentido, como todo museo, involucra una concurrencia de energías sociales específicas. Estar en la universidad hace explícita la condición que de todos modos otros museos viven de una manera simbólica. Ser instituciones que representan una intersección de una diversidad de posiciones y tendencias. Es propio de haber surgido con el establecimiento de las sociedades políticas modernas que los museos, como los entendemos, sean la concurrencia, transformación y espacio de choque de una diversidad de agentes sociales y de formas de construir legitimidad cultural. Por eso me parece importante subrayar que un museo no debe ser pensado como un órgano de una especie de soberanía unificada o una expresión de sus funcionarios, aún peor. Conviene verlo en la forma de un diagrama de diversas fuerzas sociales y, en ese sentido, como una sinécdoque de la República. Esa función de trabajar con ideas, deseos, formas de representación y sensibilidad, al mismo tiempo que con alternativas y fuerzas sociales, es una experiencia cotidiana para quienes trabajamos en esas instituciones, porque todo museo es el lugar de interacción. Estoy aquí con una falta de entendimiento de este aparato, es el lugar de una interacción con una variedad de expectativas públicas, pero también de vectores culturales. En términos prácticos, es la relación que implica colaborar o contribuir con grupos, individuos e instituciones, y en términos simbólicos, la representación de tendencias sociales, de deseos supuestos y de proyectos de subjetividad. Y aquí voy a estar mostrando imágenes que nada más den una idea de qué hacemos, ¿no? En ese punto, me gustaría insistir que un museo expresa esa interacción en términos de sinergia, pero también de tensión. Por eso, el museo tiene la vivacidad y conflictividad política que lo caracteriza. A pesar de su relativa condición celular, opera como un campo de choques productivos y batallas simbólicas. Lo que un museo contiene, además de un edificio, un puñado de obras y una trayectoria, es una política. Está hecho de la vibrante conflictividad de las cosas públicas. Al ingresar al MUAC en 2013 como curador en jefe, me resultó ventajoso
pensarlo a partir de un diagrama tripartito, un diagrama de Venn, con una representación en colores primarios y secundarios. En esa representación, el MUAC debería activar un choque, traslape y el desarrollo de tres fuerzas principales: la academia, la producción artística contemporánea, ya ven que no estoy siendo capaz, esto me rebasa, bueno, se los dejo, la academia, la producción artística contemporánea y una variedad de ansiedades y preocupaciones sociales que latían y laten en el público de la institución. Esas tres fuerzas debían producir, al superponerse, una serie de propósitos derivados. La posibilidad de hacer una historia de arte revisionista en el traslape de academia y el campo artístico y público, la generación de formas de sensibilidad transformadas por el contacto con un arte crítico. Este es el campo que yo asumo que habito, el campo en rojo, perdón, estoy nuevamente fallando aquí con la presentación, ahí lo tienen, esos son los traslapes, y finalmente proponía la noción de que el museo debía ser un espacio donde la audiencia y la academia interactuaran en términos de una teoría en público. Es la segunda área de producción, la que, además de que me parece importante destacar en esta conversación, la que me parecía especialmente relevante. Finalmente yo soy un curador, y me pareció interesante nombrar esa área de la posibilidad de contribuir a una sensibilidad refinada, acumulativa, intelectualmente competente e históricamente progresiva, con un término que me robé del joven Marx, la idea de unos sentidos teóricos. Aquí ven todo eso desarrollado en el plan del museo. El museo aparecía ahí postulado como un núcleo energizado por esas interacciones. Un saber poético y estético e intelectual que concitaban flujos de deseo al mismo tiempo que participaban en disputas de orden hegemónico, de un modo mediado, pero aún así participan en esas disputas. Más allá de lo que voy a decirles, la ilusión de sistema que esos diagramas proveen, me parece que me permiten hablar de la naturaleza intersticial y precisamente de mediación que puede tener un museo como el MUAC, que tiene que derivar su energía de varios niveles de la academia, la interacción con circuitos globales y locales, pero sobre todo con un público atraído por la experiencia de inestabilidad, cuestionamiento y globalidad del arte contemporáneo. La programación de las exposiciones del MUAC responde a ese corte eminentemente heteróclito. Aquí hay algo muy divertido de esa. Esta es la proporción de género que, como ven, está cargado hacia las mujeres en el público del museo. Se sirve a públicos diferentes que encuentran experiencias que combinan lo familiar y lo distinto. Propone una interacción con prácticas culturales opuestas y dispersas. El museo se entiende así como un lugar de interacción más que de expresión. Y aquí hablo específicamente de la suposición profundamente peligrosa y usualmente planteada como un arma, que cree que los museos son la expresión de la subjetividad de quienes están llevándolos a cabo. No, nosotros estamos al servicio de determinadas posibilidades subjetivas históricas y al final acabamos siendo los primeros moldeados por ese campo de posibilidad. En fin, idealmente, y aquí me regreso porque es un buen ejemplo, muestras dirigidas a satisfacer una curiosidad mayoritaria, como la de Anish Kapoor, conviven
en el mismo tiempo, a unos cuantos metros, con proyectos intelectuales demandantes e incluso esotéricos. Esta es la lógica que en buena medida estamos constantemente tratando de instaurar. Un espacio que alimenta una expectativa de complejidad y a veces de dificultad, que es la que define a los universitarios, pero también pretende servir a formas extendidas de memoria social y, ¿por qué no?, interactuar con el gusto y con las tensiones del gusto en su amplitud. El museo debía mostrar lado a lado referentes claves de la historia del arte global, al mismo tiempo que planteaba relaciones con lo emergente, lo indeciso, en términos que en algún momento Gerardo Mosquera, cuando fue miembro del Consejo Asesor del Museo, definió muy bien al decir que un propósito de un museo universitario debería ser atreverse a equivocarse. El que haya en ese recinto proyectos con implicaciones políticas explícitas, que pongan en relevancia temas de género, de geopolítica cultural, de historia, no obsta para que también aparezcan planteados en un terreno de arbitrariedad creativa, voy a subrayar eso, de arbitrariedad creativa y de goce estético. Esto tiene como consecuencia que en lugar de apuntar a un público promedio, algo como MUAC sirve un conglomerado de diferencias. Idealmente, y esto está publicado, al recorrer el MUAC un individuo puede encontrar algo que le fascine, algo que lo inquiete y algo que lo incomode o que deteste, en un orden y proporción distinto que al vecino. Esa heterogeneidad también es característica. Ay, aquí estoy, ya me borraron. Esa heterogeneidad es también característica de la experiencia de inseguridad y duda, que es una de las virtudes éticas e intelectuales que produce la familiaridad con el arte contemporáneo. 2. La institución bisagra. MUAC, en tanto museo universitario y agente de los circuitos de arte y cultura contemporáneos, tiene su mayor potencial quizá en ese carácter de ensamblaje de posiciones y prácticas, que atiende a públicos diversos y pone en tensión diversas culturas de la política y del arte en una interacción con el campo de cultura libre y con la academia. En ese sentido, es que se plantean una serie de posibilidades en la institución. Este es un museo que tiene un emplazamiento particularmente favorable a plantear una relación entre los campos de producción de conocimiento y los circuitos de visibilidad y el canon cultural. En ese sentido, es un museo que rechaza constantemente la dicotomía de alta cultura y entretenimiento, profundidad y superficialidad, sociabilidad y contemplación. Quiere ser el albergue de posiciones y aspiraciones sociales que chocan con las nociones de incompatibilidad que planteaba el purismo estético y académico, pero también la estética militante en el sentido lato. O sea, para nosotros es importante participar de un campo de cultura de arte contemporáneo que está constantemente desafiando la acusación de elitismo del campo cultural, porque, para empezar, es visible la masa creciente de visitantes en nuestras instituciones. Y esto también porque las interacciones que posibilitan los artistas determinan un campo creciente y cada vez más amplio. En ese sentido, estamos abiertamente participando de albergar posibilidades eruditas y posibilidades consumistas, políticas y meramente emocionales, obras sensibles y obras reflexivas. No se trata, por supuesto, de que pensemos que el arte contemporáneo ha abolido las dicotomías de la cultura moderna.
En absoluto. Más bien, uno podría afirmar que el arte contemporáneo apuesta a movilizarlas, a hacerlas evidentes, reconfigurarlas y experimentar con ellas. En ese sentido, es que el arte contemporáneo es al mismo tiempo una cultura en extremo accesible y plantea experiencias esotéricas y planteamientos orgullosamente esnovistas, formas de fetichismo mercantil y experimentos anticapitalistas, modos de respiración en silencio y eventos carnavalescos. Un día el museo es una pista de baile y aeróbics, el otro alberga un seminario. Hay la ocasión en que es el foro de un enjuiciamiento político y otro día es una capilla. En ese punto no se equivocaban Jacques-Louis David o Luis Kamnitzer en decir exactamente lo mismo con 200 años de distancia, que el museo es una escuela. Pero únicamente si consideramos que el patio de recreo y la cena de graduación son parte del proceso educativo, lo mismo que la experiencia del aula y la excitación meditativa de la biblioteca. 2. Abrazar polaridades. La primera dicotomía que el Museo de Arte Contemporáneo derrumba ante nosotros es la barrera entre los públicos. Al contrario, las instituciones van perfilando proyectos que convocan públicos masivos, pero también atienden las necesidades y los intereses de comunidades muy específicas que se mueven por motivos contrarios a la noción de popularidad o éxito. Una comunidad universitaria y artística está más que justificada por formas de arte intelectualmente ambiciosas, oscuras y políticamente radicales. Al mismo tiempo, esos procesos especiales no se oponen, sino que pueden tener junto formas de arte que generan culto. Lo que es inaceptable es pensar que el predominio de una especie depende del exterminio de la próxima. Un museo es también un sistema ecológico que deriva la plenitud de su desarrollo de la biodiversidad de su oferta. C. Esta heterogeneidad también tiende a hacer posibles las negociaciones políticas, económicas, éticas y de visibilidad que hacen viable un proyecto como este material y políticamente. Asumimos que nuestro servicio a una multitud de gustos y orientaciones también es la manera de aspirar a un sostenimiento múltiple de una sociedad que deja de ser un ejemplo de provisión económica para las instituciones culturales. El museo no puede aspirar a expresar su potencial tan solo con el subsidio que le otorga la universidad y entiende su programa como una apuesta para ser socio de una variedad de socios estratégicos, de financiadores, de instituciones, pero también de movilizaciones. Es un proyecto que requiere una colaboración de aportaciones estatales y privadas, pero también de una adhesión del activismo en la vida académica y las luchas por derechos humanos. Tiene que ser un referente al mismo tiempo del gusto y de las ansiedades y excitaciones de la sociedad. El museo tiene que entender como contribuciones igualmente importantes las del capital como la convergencia de recursos emocionales. Finalmente, hay una énfasis en esta operación que está directamente ligada con la condición de un museo del sur. Pero bueno, aquí voy a saltar un poco porque me doy cuenta que el tiempo se me va a acabar. ¿Cómo se expresan estos contrapuntos? Y aquí voy a hablar brevemente de las líneas curatoriales como expresión de esas nociones, entendiendo que estoy hablándoles de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, más bien 11, casi 12 años, y que en cierta manera la pregunta de qué va a pasar con el museo en los siguientes 10 años es una pregunta que estamos ahorita planteándonos, ¿sí? Uno, un proyecto era el plantear la idea de una genealogía de lo inmediato. El museo ha venido ofreciendo mapas y exploraciones de la producción local de las últimas décadas, sistemáticas, con una concentración especial al periodo post-1968, pero algunas incursiones previas a lo que marca el inicio de Ciudad Universitaria en México, que es un buen marcador de la modernidad, que es el año 52. MUAC ha generado en ese sentido
exhibiciones que están queriendo poner al día a la historia del arte, interactuando con las colecciones y las colecciones de archivos del museo, pero también en un componente fundamental, en una colaboración con los académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De eso han derivado exposiciones mayores, panorámicas, como la Era de la Discrepancia en el año 2008, que transitó por Sudamérica, Desafío a la Estabilidad de 2014, además de exhibiciones de historia y arte local de una multitud de casos. La exposición del Salón Independiente del año 68-71, que exploró lo que para nosotros es el punto de coyuntura más importante de las tensiones entre Estado y campo artístico, pero también de agrupaciones como Proceso Pentágono, Mira, el No Grupo, la obra de Helen Escobedo, Melquiades Herrera, Alcira Sosa Escafo, Mónica Mayer, Óscar Mazota. La producción de performance. Esta es una progresión sistemática de producir una historia del arte accesible socialmente y volver a esas referencias una parte constante de la memoria cultural. En cierta manera, se trata de incorporar el campo artístico a la memoria del campo de producción cultural, que hasta hace unos cuantos decenios parecían dos mundos totalmente opuestos. Recientemente, estoy mostrándoles algunas de esas exposiciones generales. Recientemente, por ejemplo, la muestra Una modernidad hecha a mano, del año 2022, curada por Ana Elena Mayé, y su catálogo, fueron el primer corte de los múltiples intentos de generar una modernidad vernácula en la producción y diseño de objetos, muebles y textiles, que acompañó un proceso de modernización del campo de consumo con una variedad de innovaciones mestizas. Es probablemente la primera contribución seria a una historia del diseño local. Dos, ahí les muestro el atiborrado catálogo de estos objetos de diseño. Dos, un capítulo es plantearnos exhibiciones como prácticas referenciales, exhibiciones individuales y colectivas, cuyo propósito es establecer con un público amplio un canon que interactúa con las suposiciones de un relato central, pero las acarrea hacia entreverarse con referentes del arte del sur y, por tanto, en tratar de contribuir a una visión verdaderamente cosmopolita del arte contemporáneo. En esa dirección estamos asumiendo que con un público